El día que el abogado leyó el testamento, mis hermanos dejaron de mirarme como familia y empezaron a mirarme como enemigo. Mi padre murió un martes a las 3:17 de la madrugada. Recuerdo la hora porque fui yo quien estaba en el hospital cuando su monitor hizo ese sonido largo y constante, que uno nunca olvida. Mis hermanos no estaban. Uno vivía en otra ciudad. El otro estaba muy ocupado. Yo era el que lo llevaba a sus consultas, el que le compraba sus medicamentos, el que escuchaba sus historias repetidas una y otra vez cuando la memoria empezaba a fallarle. No lo hacía por interés, o al menos eso quiero creer. Cuando llegó el día del testamento, no esperaba nada especial. Pensé que todo se dividiría en partes iguales. La casa, el pequeño negocio, los ahorros. Éramos 3. Era lo lógico. El abogado empezó a leer. Todo parecía normal hasta que llegó al último párrafo. Dejo la totalidad de mis bienes a mi hijo mayor. Silencio. Ese hijo era yo. Al principio pensé que había escuchado mal. Pero no. La casa, el negocio, los ahorros, todo. Mis hermanos me miraron como si hubiera apuñalado a nuestro padre antes de enterrarlo. ¿Qué hiciste?, preguntó el menor. No supe qué responder, porque yo no había pedido nada, o eso creía. El abogado explicó que el testamento había sido actualizado 6 meses antes de su muerte. 6 meses. Yo sí estaba ahí hace 6 meses. Yo lo acompañé ese día a la notaría, pero él me pidió que esperara afuera. Nunca imaginé que estaba cambiando todo. Mis hermanos comenzaron a hablar de manipulación, depresión, de que yo me había aprovechado de su estado de salud. Y lo peor es que, por un segundo, dudé. Porque sí, es cierto que mi padre confiaba más en mí, pero nunca le pedí nada. Esa noche, después de la lectura, mi hermano menor me llamó. Vuélvelo, divide todo, o no vuelvas a llamarnos familia. Pensé en hacerlo, de verdad. Pero entonces recordé algo que nadie más sabía. 2 semanas antes de morir, mi padre me dijo algo extraño. Estábamos en la cocina. Me miró serio y dijo: «Veces la herencia no es un premio, es una prueba». No entendí en ese momento. Ahora sí, la presión empezó rápido. Mensajes, insultos, primos llamando, tíos opinando. La historia que empezó a circular fue simple. El mayor manipuló al viejo. Yo pasé de hijo responsable a villano oportunista. Intenté hablar con mis hermanos. Les dije que podíamos organizarnos, que no quería pelea, pero ellos no querían diálogo. Querían reparto. Y algo en mí empezó a cambiar. Porque durante años, mientras ellos vivían su vida, yo era quien estaba ahí limpiando. Vómito cuando la quimioterapia lo dejaba sin fuerzas. Yo era quien firmaba papeles médicos. Yo era quien escuchaba cuando él lloraba de madrugada porque sabía que se estaba muriendo. Ellos aparecían en cumpleaños, en Navidad, para fotos, nada más. Entonces me hice una pregunta incómoda. ¿Era injusto lo que decidió mi padre? ¿O simplemente fue coherente? La guerra familiar duró meses. Mi hermano menor intentó impugnar el testamento. No pudo. Todo estaba legal. Mi hermano mayor dejó de hablarme completamente. Mi madre, que estaba divorciada de mi padre desde hacía años, me dijo algo que me marcó. Tu padre no te dejó dinero, te dejó responsabilidad. Y tenía razón, porque la casa necesitaba reparaciones. El negocio tenía deudas ocultas. Los ahorros no eran tan grandes como parecían. La herencia no era un tesoro, era un peso. Y mientras yo intentaba sostener todo, mis hermanos me odiaban desde lejos. Hasta que un día encontré algo más. Un sobre dentro del escritorio viejo de mi padre, dirigido a mí. Decía: «Hijo, si estás leyendo esto, significa que hice lo que creí correcto. Tus hermanos nunca quisieron esta carga. Tú sí sabes lo que cuesta mantener algo en pie. Si decides compartirlo, hazlo por amor, no por culpa». Leí esa carta 3 veces y entendí todo. Mi padre no me eligió porque me quisiera más. Me eligió porque confiaba más. Esa es una verdad difícil de aceptar cuando eres el otro hijo. 1 año después tomé una decisión. Vendí el negocio. Pagué las deudas. Dividí lo que quedó en 3 partes iguales. No porque me obligaran, sino porque no quería ganar una herencia y perder una familia. Llamé a mis hermanos. Les expliqué todo. Les mostré la carta. Hubo silencio. No abrazos. No lágrimas. Pero algo se suavizó.
Hoy seguimos sin ser como antes. La herencia nos cambió, porque el dinero no divide familias, solo revela lo que ya estaba roto. Y aprendí algo que nadie te dice. Cuando te dejan todo, también te dejan solo. Gracias por ver el video. Suscríbete, es gratis. Dale like y consigues pareja. Comenta lo que te gustó y lo que no te gustó. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.